auditoría sea aceptablemente bajo. Esa es la responsabilidad del auditor, darle confiabilidad al usuario emitiendo un informe de auditoría que contenga una opinión. Claro que después vamos a ver, no tiene limitaciones, podría ser que tenga una abstención de opinión, pero ese es el objetivo general. Está Sí, ya. como parte de la responsabilidad del auditor, eso es la NIA 200. También la 210, por ejemplo, dice, usted no puede hacer eso así nomás. Lo primero que tiene que establecer es un contrato donde se establezca cuál es su objetivo. Un contrato de auditoría, la 210, es el contrato de auditoría, donde usted debe establecer cuál es ese objetivo general y cuáles son sus niveles de responsabilidad, cuáles son sus limitaciones, porque usted no puede, por ejemplo, emitir una certificación. ¿Dónde está eso? Está en el contrato. ¿Dónde está eso? Eso está en la NIA 200, en la 210. Y la 220 dice, para llegar usted a eso, para llegar a esa condición de emitir un informe, de además asumir sus responsabilidades y roles a través de un contrato, usted tiene que montar un sistema de control de calidad, que de eso ya hemos hablado, ¿ok? Donde tiene que tener un área de recursos humanos, donde tiene que tener un área que hace aceptación o evaluación de clientes, donde tenga que tener todo lo que hace a desarrollo de la práctica profesional. Y bueno, entonces eso es la 200, la 220. La 230 le va a decir, si usted hace el trabajo, es su responsabilidad que todo ese trabajo esté debidamente documentado. ¿Ok? Documentado. Entonces, por eso se llama documentación de la auditoría. La 240, es decir, ¿sabe qué? Si bien es cierto, usted tiene la responsabilidad de el sistema de control interno anti, mas no es su responsabilidad detectar fraudes. Pero sí es su responsabilidad identificar los riesgos de fraude, los controles antifraude y probarlos. Pero no es de su responsabilidad de usted los fraudes. Lo otro es utilización también de esa su responsabilidad de evaluar las leyes y regulaciones significativas que le hacen a la auditoría de estados financieros. Eso es la 250. Y además usted, cuando tiene un hallazgo,
PowerPoint. En la lista alguien no dio respuesta, pero no sé si ya está. Lucy Cortés, ¿estás? Lucy Cortés, no respondes al teléfono, no respondes a la convocatoria. No sé si estás o no en la materia, es la única que no se ha inscrito en el Facebook. Ah, no. Además hay otra persona que tengo aquí en la lista que se llama Rodrigo Mamani. Rodrigo Mamani, ¿estás ahora? Esas dos personas no aparecen. Si alguien los conoce, indíquenles que ya estamos hasta tomando exámenes. Bien, un ratito voy a ver. Estoy buscando mis apuntes. Aquí está. Y lo voy a empezar a guardar como apuntes de clase del día 20. Entonces va a ser UMSA, Audifin, perdón, gabinete, apuntes, 20 de febrero, que es el proceso de auditoría. Bien, así lo vamos a guardar y después para que después se los vaya pasando, ¿no? En la medida que vayamos avanzando. Ya hemos visto las normas. Ahí las tienen ustedes en el repaso que ya hicimos. Las normas de auditoría, entonces, tienen que ver con las NIAs 200 que hacen a la responsabilidad, las NIAs 300 que hacen a la identificación de riesgos y la identificación de controles y define el enfoque de riesgo combinado, la NIA 500 que tiene que ver con la evidencia de auditoría, la NIA 700 que tiene que ver con informes sobre estados financieros de propósito general, y la NIA 800 que tiene que ver con informes de auditoría de estados financieros o cuentas para fines específicos o información específica. Todo eso ya, inclusive ahora mismo, lo hemos ido repasando. Lo otro es que la NIA 200, como hace un ratito también les había enfatizado, esa NIA 200, ok, esa NIA 200, un ratito voy a mejorar esta presentación. Ahora sí. Esa NIA 200 establece en las responsabilidades cuál es el objetivo de la auditoría. ¿Ok? Entonces, el objetivo general, lo tienen que entender ustedes, esto que es el objetivo general, decía,
esto que es el objetivo general. Caramba, mi mouse anda mal. Un segundito. Voy a anotar que hoy día debo comprar otro mouse. Bien, entonces decía, el objetivo general de la auditoría es obtener una seguridad razonable. En realidad, el objetivo general de la auditoría, en síntesis, es expresar una opinión, como dice la NIA 200. Ahí está con rojo, decíamos, eso. Para no confundirnos mucho, rapidito ustedes como pensamiento debe hacer, el objetivo de la auditoría es expresar una opinión. El resto es complemento, es expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, ¿no? De acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas, o como dice aquí, con un marco de referencia de información financiera aplicable. Y si estos están preparados, esos estados financieros están preparados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados, y para eso el auditor lo que hace es aplicar las normas internacionales de auditoría para realizar su auditoría y llegar a esa conclusión. En síntesis, la respuesta fácil es: el objetivo general de la auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros. Listo. Todo el resto es complementario. Quiero que comprendan y repasen el hecho de cuál es el objetivo general de la auditoría, porque después, en las siguientes lecciones de repaso rápido que estamos haciendo, vamos a también tratar de comprender que existen objetivos específicos de auditoría. Entonces, no confundan. Existe un objetivo general de auditoría y también existen objetivos específicos de auditoría. El objetivo general de auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros. Bien, y después vamos a ver un poquito más con detalle que los objetivos específicos de auditoría son probar las aseveraciones que están descritas en la NIA 315, ¿ok? De integridad, existencia, exactitud, evaluación, derechos, obligaciones, revelación, ocurrencia y corte. Para llegar a esa conclusión de objetivo general de emitir una opinión, hay que seguir un proceso de auditoría. ¿Ok? Hay que seguir un proceso de auditoría. Y ese proceso de auditoría responde a las normas internacionales y responde a la propia guía que ustedes están estudiando. ¿Sí? Eso quiere decir que según la guía y según las normas internacionales de auditoría, tienen tres fases. Primero, la valoración de riesgo, la respuesta al riesgo y la preparación ya del informe. Cuando estamos hablando de auditoría de propósito general, quiero decir, sobre estados financieros de propósito general, entonces estamos diciendo que la valoración del riesgo debe efectuarse de acuerdo con las NIAs 300, 315 y la 330. La respuesta al riesgo es a lograr la evidencia de auditoría, que son lo que se llama procedimientos adicionales de auditoría. Significa realizar las pruebas, tanto pruebas sustantivas como las pruebas de controles, más bien primero las pruebas de controles y después las pruebas sustantivas. ¿Ok? Eso está en la NIA 500. Y finalmente, el preparar el informe está en la NIA 700. Claro está que antes de hacer todo esto, que también después lo vamos a concretar y detallar un poco más profundamente, actividades previas
¿no? Antes de ejecutar la auditoría y qué son responsabilidades del auditor. Ok, lo voy a poner de otra manera aquí. Entonces vamos a decir que no se hace una auditoría así nomás por hacerla, sino que hay ciertas actividades previas antes de realizar la auditoría, de acuerdo con la norma de control de calidad y de acuerdo con las NIAS 200. Entonces, actividades previas, aquí lo voy a poner como mi mouse me está haciendo renegar, no me da precisión. Bien, digo, hay que revisar ciertas actividades previas antes de ejecutar la auditoría y que son responsabilidades del auditor según, ok, así lo vamos a poner, según el código de ética. Enseguida voy a ser más preciso en eso. Según el código de ética, según la norma de control de calidad, según las NIA 200. Bien. Ahora les pregunto de manera general a ustedes, les digo, ¿qué actividad previa debería considerarse del código de ética, por ejemplo? ¿Qué tomamos del código de ética como actividad previa antes de hacer el trabajo? Buen día, licenciado. ¿Sería la declaración de independencia? Ajá. Entonces, una de esas es la declaración de independencia. Un ratito voy a ampliar un poco el tamaño de letra y ya está. No más. Bien. Entonces, a ver, buscando siempre a las personas y participación. ¿Quién dijo eso? Aquí, licenciado. Daza Vázquez, Jonathan. Ah, Daza, Jonathan. Daza. Por si acaso, todo el rato estoy calificando. Quiero decir, en su casilla de participación tiene un palito, un punto. Claro, después voy a tomar exámenes como les estoy tomando exámenes orales, pero ahí tiene un puntito. Exactamente es eso. Del código de ética, antes de hacer el trabajo de auditoría, debemos considerar de declaración, un formulario de declaración. Un ratito. Ahora sí. ¿Dónde está eso? Está en el código de ética. ¿Sí? De ahí lo tienen que sacar, tienen que estudiar y hacer el formulario de declaración de independencia. Sin que, si ustedes no son independientes, en ese formulario deben declarar que no son independientes y no deben atreverse a hacer este trabajo en esa empresa donde ustedes no son independientes. Pregunta para otro de sus compañeros. De la norma de control de calidad, ¿qué debemos tomar?
como actividad previa. Ahí está en el capítulo 2, ¿no ve? En el capítulo 3, perdón. Ahí en el gráfico está, en el capítulo 3. ¿Qué tomamos? Licenciado, ¿serían los componentes del sistema de control de calidad, como el liderazgo? Preciso como su compañero, como su compañero tiene que ser. Su compañero dijo así, del código de ética voy a hacer un papel de trabajo que se llama independencia y declarar el formulario de independencia. De la norma de control de calidad, ¿qué voy a elaborar como papel de trabajo, como actividad previa? Aceptación y continuación del cliente. Ajá. Entonces vamos a llenar un formulario. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Aquí, Laure Celaya Araceli. Ah, ahí abajo te estoy viendo recién. Laure. Aquí está. Bien. Entonces, por eso es que tienen que tener, porque si no está con su nombre, no se lo voy a identificar, ¿no? Pero está bien, Laura, estás con tu nombre. Digo, Araceli. En todo caso, es eso lo que decía Araceli. De la norma de control de calidad, por aceptar, tiene que llenar un formulario de acción y continuación con el cliente. De repente no es aceptable ese cliente. Hay varias condiciones que vamos a ver después, ¿no? O sea, hay que evaluar, como dice la norma, eh, 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 a ver, si es que tengo a la mano la norma, lo vamos a ver rapidito. Control de calidad. No está ahí. Tal vez esté aquí. Tampoco. Estoy buscando la norma en sí para mostrárselos. A ver si está aquí.